Aerosid, formación y proyectos. Somos una empresa que brindamos servicios profesionales industriales en el área de calidad, seguridad y ambiente. Capacitaciones avaladas por el Ministerio de Trabajo. Síguenos en nuestras redes sociales. Aerosid, formación y proyectos. Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en esta capacitación, Fundamentos de la Microbiología en la Industria de Alimentos. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Les saluda Lisbeth Pico, asesora de ventas de la empresa Kairosic Formación y Proyectos, una empresa 100% manabita. Estamos ubicados en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Ya tenemos en el ámbito laboral 4 años aproximadamente brindando servicios y capacitaciones a nivel nacional y nos hemos expandido también a nivel internacional. Contamos con registro de marca ante la CENADI a nivel mundial. Y en nuestra trayectoria hemos logrado capacitar a más de 15.500 personas. Ahora tengo el grato honor de presentarles una excelente profesional. Ella es la magíster Verónica Aguilar, licenciada en microbiología clínica y aplicada en la Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en microbiología aplicada en la prestigiosa Universidad Austral de Chile. Su trayectoria la ha destacado por haber trabajado en el control de calidad, en buenas prácticas del laboratorio, demostrando sus destrezas en el control biológico de procesos y productos en industrias farmacéuticas, de alimentos, agua, agricultura y acuicultura. Ingeniera Verónica, sea bienvenida a esta capacitación. Le dejo en sus manos un excelente grupo. Chicos, si les surge alguna inquietud durante la capacitación, levanten la mano para que la ingeniera le dé el paso para que puedan hacer las preguntas respectivas. Muy buenas noches, Liz. Muchas gracias por el espacio. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Aguilar. Y bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema súper interesante que relacionado con la microbiología, enlazado con la industria de alimentos. Pues bueno, a través del chat quiero que me cuenten desde qué provincias me están viendo y sobre todo el alcance a este tema que es muy interesante. Bueno, pues en primer lugar quisiera saber cuántos de ustedes trabajan en empresas de alimentos y que realmente tienen un interés bastante fuerte en lo que es la parte de microbiología, ya que acordémonos que la parte de microbiología no solamente es una asignatura relacionada con otros campos, está muy enlazada con la parte de alimentos y sobre todo para que sepan el control de calidad en la parte de microbiología es esencial y también tiene que ver mucho con el control y apertura de la producción alimentaria. Así que por favor, quiero que se sigan conectando. Yo puedo esperarles unos 2 o 3 minutitos más. ¿Hecho? ¿Les parece? Para que se sigan conectando. Y bueno, realmente para mí es un placer dar esta charla. Sé que a muchos les interesa la microbiología y sabemos que la microbiología es una asignatura muy importante y muy interesante en las empresas de alimentos, en las empresas farmacéuticas, en las empresas que tienen que ver con la parte de producción. Así que por favor, les voy a esperar 2 minutitos o 3 minutitos más para que se sigan conectando a esta excelente capacitación que realmente les va a servir mucho y sobre todo les va a dar un alcance bastante interesante con respecto a la parte o al interés de la microbiología en la industria de alimentos. Es esencial tener un curso relacionado con microbiología en la industria de alimentos, ya que sabemos que la microbiología es, reitero nuevamente, importante en el control de calidad de la producción de alimentos, de los alimentos,
sobre todo que producen las empresas. Sé que en la parte de la costa hay muchas empresas relacionadas con alimentos, acá también en la sierra, en el oriente y en otras provincias. No sé si nos estén viendo o nos estén transmitiendo desde otros países. En todos los países del mundo, la parte de microbiología hoy en día es esencial y es muy importante que las personas que están relacionadas directamente con esto sepan lo que es la microbiología y la importancia, nuevamente digo, que tiene en la parte de alimentos. A ver, vamos a ver desde qué provincia nos saludan. Vamos a ver aquí, por favor. Bueno, pues, muy bien, nos saludan desde Quevedo. Saludos para Quevedo. También para Quito, la provincia de Pichincha, desde Guayas. También estamos por Tungurahua, Milagro, Latacunga, Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, desde Cuenca. Muchos saludos a Cuenca, Santo Domingo de los Áchilas. También estamos con Esmeraldas. Bueno, Jama, qué maravilla. Bueno, pues hoy será un día realmente muy interesante para todos ustedes. Espero que sea de su agrado esta, digamos, charla rápida, pero que va a llevar a intereses a ustedes para asistir próximamente a una charla mucho más completa y práctica, que lo vamos a hacer a través de internet. Ya, por favor, entonces vamos a empezar. Y miren, pueden seguirse conectando, pues yo no soy muy rápida para hablar, voy a hablar relativamente lento, explicativamente, para que se sigan conectando y podamos alcanzar toda la charla. ¿Está bien? Así que por favor, en este momento vamos a eh, compartir pantalla, por favor. Esperamos 2 minutitos más. Esperamos 2 minutitos más. Muy bien. A ver, vamos a esperar 2 minutitos más para que se conecten, por favor, a esta interesante charla. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Ahora un segundo, quiero agrandar la pantallita para poder ver. Ya, por favor, quiero saber si todos alcanzan a ver la presentación. Me indican a través del chat. Muchas gracias. Muy bien. Por ahí me dice que sí, pues entonces empezamos. El día de hoy voy a exponerles un tema muy interesante y trascendental sobre los fundamentos de la microbiología en la industria de alimentos. Como sabemos, la microbiología es una de las asignaturas más importantes hoy en día, especialmente en el control de calidad de varios productos, entre esos los productos alimenticios que son esenciales para todos los seres humanos y que sabemos que la microbiología o la implementación de la microbiología es esencial, sobre todo en la parte de salubridad para todos los clientes, para todas las personas que consumimos alimentos. Y además cabe destacar que a cualquiera de nosotros nos gustaría consumir un alimento saludable, un alimento sano, que sea totalmente inocuo y que lo podamos consumir sin ningún problema. Así que por favor empezamos. Bueno, dentro de la agenda de la charla vamos a tener sobre los aspectos generales de la microbiología de alimentos, los microorganismos de las enfermedades transmitidas por los alimentos, la preservación, normativas y métodos de diagnóstico microbiológico de los alimentos.
Dentro de los aspectos generales de la microbiología de alimentos, sabemos que la microbiología de alimentos es una ciencia muy general que está relacionada específicamente con organismos que se pueden desarrollar en un alimento o que a su vez pueden ocasionar algún tipo de cambio en un alimento, especialmente aquellos que pueden causar especialmente deterioro o peligrosidad. Los microorganismos de los alimentos, como había dicho, pueden producir algún tipo de variabilidad, deterioro o peligrosidad por acción directa de muchos gérmenes existentes, como las salmonelas, y que sabemos que estos mismos agentes pueden producir toxinas, pueden producir factores que pueden causar deterioro y peligrosidad en el alimento. ¿Por qué es tan importante en este caso la microbiología de los alimentos? Bueno, realmente tiene una importancia preponderante, sobre todo en contribuir a una mayor producción de alimentos. ¿Por qué? Porque sabemos que si una industria produce en cadena alimentos y si los alimentos tienen una suficiente apertura a la calidad microbiológica, esos alimentos no van a afectar a los consumidores. Por tanto, esto va a ayudar a aumentar aún más la producción de esos alimentos a implementar. También ayuda a mejorar la calidad de los productos y preservarlos, por supuesto, ya que sabemos que si hay un ajuste, digamos, en cuanto a la viabilidad de microorganismos, va a haber una mayor calidad en cuanto a inocuidad. Sobre todo, preservar esos alimentos también va a ser más fácil, es decir, en el sentido de que se van a conservar mejor. También va a permitir que los consumidores obtengan alimentos de óptima calidad, libres de agentes que puedan causar enfermedades. Esta parte es súper esencial. ¿Por qué? Sabemos que las industrias de alimentos hoy en día, no todas, por supuesto, producen alimentos que no van a causar ningún tipo de enfermedad en los consumidores, ¿no? Ningún tipo de intoxicación, y esta parte es esencial, ya que tienen que ser de óptima calidad y libres de cualquier microorganismo, especialmente que pueda causar enfermedades. Muy bien. Bueno, pues sabemos que la microbiología de alimentos realmente es muy remota, ¿no? La microbiología de alimentos tiene una historia bastante interesante entre el siglo XV y el siglo XVI, cuando surgen los primeros indicios reales en higienizar ya procesos de producción de alimentos. En 1525, inclusive, ya aparecen mataderos con normativas higiénicas para poder negociar sus productos. Aparecen también algunos científicos como Athanasius Kircher, quien detectó la presencia de microorganismos en la leche y de hecho también implementaron, en el caso de este científico, algunos equipos como el autoclave. También se ha dado ya en el año de 1782 la utilización de algunas sustancias como el vinagre como preservantes en los enlatados. En el siglo XX ya surge la inocuidad de los alimentos como tal, y en el año de 1970 aparece el concepto de seguridad alimentaria, así que hay que destacar que la microbiología de alimentos está muy enlazada con la inocuidad de alimentos. Uno también de los precursores de la microbiología de alimentos que tuvo que ver, digamos, en un ciclo muy interesante, no solamente de producción, sino también de cuidado, fue Louis Pasteur, el padre de la fermentación. Acordémonos que él fue uno de los precursores de la fermentación alcohólica a través de levaduras y bacterias, produciendo productos como vino, cerveza, también de conservantes en la fermentación de lácteos. Bueno, ya existieron también otras fermentaciones como la fermentación butírica, ¿no? Donde se ha implementado también hoy en día para la producción de sabores artificiales. Este científico también es muy destacado porque ha llevado a generar ya protocolos, se puede decir así, para salvaguardar la vida de las personas
¿no? Y sobre todo evitar cualquier tipo de enfermedad transmitida por patógenos. Muy bien. Bueno, algo muy importante que yo quise poner en estas láminas fue cuál es la importancia de la microbiología de alimentos en la actualidad. Hoy en día, a partir del año del siglo XXI, ¿cuál ha sido la importancia? Justamente la relación que ha tenido la microbiología de alimentos con la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. ¿Por qué? Sabemos que el consumo de agua y alimentos contaminados justamente continúa siendo una de las mayores causas de morbilidad en todo el mundo. Las enfermedades transmitidas por alimentos, reconocida como ETAs, causan anualmente 600 millones de casos de enfermedad, 420,000 muertes y 300 millones de años de vida ajustados por discapacidad. Esto es bastante importante, ¿no? Sabemos que los alimentos de origen animal siguen siendo la causa principal o la fuente principal de ETAs a nivel mundial, ¿no? Como el norovirus, salmonela. Se estima que la salmonela no tifoidea causa anualmente 80 millones de casos de infección y 60,000 muertes, mientras que hay otros también agentes. ¿A qué voy con todo esto? Voy al hecho de que en las industrias hoy en día esas partes tienen que ser reconocidas. Es decir, la microbiología de alimentos en cualquier empresa, no solamente una empresa de alimentos, debe ser esencial, ya que si no hay una apertura, no hay una inspección, no hay un cuidado de lo que se está consumiendo, de lo que se está produciendo, pues es muy peligroso para las personas que van a consumir esos alimentos. Estoy hablando especialmente de aquellas industrias productoras, por ejemplo, de huevos, productoras de cárnicos, productoras de lácteos, donde sabemos que son directamente los animales, perdón, los que proveen de estos productos y que en este caso el control tiene que ser exhaustivo. Muy bien. ¿Por qué también es importante? Bueno, hablando ya del impacto de las enfermedades de transmisión por los alimentos en la salud pública en Latinoamérica, sabemos que aún es muy alto, especialmente por algunos agentes que se han cruzado, como el Campylobacter, ahí está la salmonela, algunos virus, como los norovirus, están también los rotavirus, Taenasolium, Toxoplasma gondii, ¿no? Que son patógenos que tienen un mayor aporte especialmente en las enfermedades por transmisión de alimentos que pueden causar tanto eh, un grado alto de inclusive de discapacidad, ¿no? Este grupo de patógenos se sabe que en Latinoamérica ha producido hasta 8,000 casos por 100,000 habitantes y más de 2,500 muertes anuales, especialmente viendo este número muy importante en la población infantil. Actualmente han fallecido 700,000 personas cada año a causa de los microorganismos resistentes. ¿A qué se refiere con esto de los microorganismos resistentes? Se sabe en la actualidad que si bien existen microorganismos que pueden causar enfermedades a través de alimentos contaminados, existen también aquellos microorganismos que son resistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Se sabe y se estima que ahora en las empresas que producen cárnicos, por ejemplo, a los animales les colocan antibióticos justamente para evitar el aparecimiento de microorganismos importantes, como por ejemplo estafilococo, como por ejemplo salmonela. Pero ¿y esto qué ha causado? Esto ha causado que una afectación bastante importante ya a largo plazo en las personas que consumimos esos cárnicos. Porque sabemos que todos pensamos que los cárnicos, especialmente o los huevos o la leche, son productos totalmente, bueno, son productos inocuos, pero que no tienen absolutamente nada que pueda afectar al ser humano. Ahora se sabe que no es así, ya que existen
lamentablemente antibióticos que están inmersos en esos productos, y esto es para evitar el aparecimiento de microorganismos. Se sabe que se estima que sin la adopción de medidas adecuadas para la contención en el sector de la agricultura y de la salud humana, ya para el año 2050 será la principal causa de muerte de la población, superando al cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles con cifras cercanas a los 10 millones de muertes humanas anuales, ¿no? Esto es bastante importante, ya que se sabe que los microorganismos, si bien pueden causar enfermedades muy peligrosas, también las medidas de contención, si no son utilizadas adecuadamente, también podría ser una causa, se puede decir, no de contaminación directa, pero sí de morbilidad o incluso mortalidad por resistencia a antibióticos. Por cualquier caso de emergencia en los consumidores. Se sabe que ahora ya hay muchas empresas que están controlando esto y que es muy importante que ustedes sepan esta parte. A ver, dentro de todo lo que es la parte, los aspectos importantes de la microbiología de alimentos, tenemos un tema esencial que es la ecología de los microorganismos en los alimentos. A ver, ¿a qué me refiero con todo esto? Cuando un laboratorio hace un análisis de alimentos para determinar cualquier agente, sabemos que esos agentes tienen una especie de asociación microbiana. Esa acción microbiana puede causar lo que se llama un deterioro en los alimentos o puede causar también enfermedades importantes o una peligrosidad en el alimento. Por eso es que dentro de esta asociación microbiana existen unos factores y ya se los puede determinar en un laboratorio. Puede ser en un laboratorio normal o un laboratorio industrial donde estos factores pueden ser intrínsecos o pueden ser también extrínsecos, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con los factores intrínsecos. Bueno, los factores intrínsecos son aquellos factores inherentes en un alimento. Dentro de los factores intrínsecos existen varios, ¿no? Y muy importantes. Por ejemplo, uno de los más importantes es uno denominado la actividad del agua, que se lo menciona o se lo denomina como AW. Aquí se refiere a la humedad en equilibrio de un producto determinado por la presión parcial de vapor del agua en su superficie, ¿no? En la mayoría de los alimentos frescos, la actividad del agua es del 0,99%, un índice alto de disponibilidad para la producción de microorganismos, lo que lamentablemente esto podría causar un deterioro. Este factor es muy importante y obviamente es controlado en varias empresas industriales que producen especialmente productos que son perecibles fácilmente. Estamos hablando de frutas, verduras y otros productos de las cuales la actividad del agua se pueda presentar rápidamente. La mayoría de bacterias que producen alteraciones en los alimentos no crecen con valores inferiores, ¿no?, a 0,91. Los hongos sí se pueden desarrollar en algunos casos con valores de 0,80, y de hecho sí, esta parte es muy peligrosa y controlada también en la mayoría de empresas, y que ustedes también tienen que tener mucho conocimiento, ya que los hongos pueden producir lo que se llama las micotoxinas, que también pueden crecer con un AW menor a 0,80. Tenemos también otros agentes como el Staphylococcus aureus, muy reconocido en cárnicos, por ejemplo, donde puede crecer con valores de 0,86, no, pero en el caso de Clostridium botulinum, especialmente reconocido en empresas que producen enlatados, no puede crecer por debajo de 0,95. También tenemos bacterias halófilas que aparecen especialmente en los productores de pescados, de mariscos, donde podría crecer sí con un AW mayor a 0,75.
Bueno, aquí les he querido poner una tabla muy interesante sobre este tema de la actividad del agua, ya que sabemos que hoy en día es bastante controlado, ¿no? Y existe la actividad del agua, una clasificación, un requerimiento para el control en alimentos y los microorganismos que podrían aparecer. Ahora, otro de los factores intrínsecos dentro de la ecología microbiana en alimentos está el potencial de hidrógeno, que ustedes la mayoría deben saber, es el pH. El potencial de hidrógeno, conocido como el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. En este caso, ¿a qué ayuda el pH o por qué se hace un control de pH en un alimento para si puede existir o no el crecimiento de microorganismos? Porque puede ayudar a la conservación e inocuidad de un producto, inhibiendo el crecimiento bacteriano. Como ustedes pueden ver aquí, hay una escala de colores donde aquí se ve básicamente cuál podría ser la zona de riesgo donde podrían crecer microorganismos, ¿no? La zona de riesgo normalmente se considera desde el valor más o menos desde 4.6 al valor de 9, ¿no? En este caso, el pH para el crecimiento, por ejemplo, en el caso de bacterias, mohos y levaduras, el mínimo podría ser 4.3, ¿no? Y el máximo 9 en el de mohos de 1.5 a 2, máximo 11 y levaduras 2.5 y de 8 a 8.5 también para levaduras. ¿Qué pasa con la parte de nutrientes, que también es un importante factor dentro de los alimentos? A ver, los organismos que pueden crecer o que se pueden desarrollar en los alimentos es básicamente organismos que ven la necesidad o ven la apertura de un excelente sustrato para crecer. Y aquí puede haber las diferencias de composición de los alimentos que ejerce justamente un efecto selectivo sobre estos. ¿Cuáles serían las necesidades principales de nutrientes en este caso para que puedan crecer estos organismos? Puede ser el agua, disponibilidad de agua libre, fuente de energía, hidratos de carbono, fuente de nitrógeno, ahí están los aminoácidos, los péptidos y proteínas, vitaminas, carne, vitaminas de grupo B, sales minerales, hierro, leche. Dentro de la parte de nutrientes, existe algo muy importante y muy interesante aquí. Sabemos que muchos alimentos se deterioran rápidamente. Estamos hablando, por ejemplo, de las frutas y verduras donde se pueden deteriorar rápidamente por el aparecimiento de hongos, levaduras, parásitos, bacterias saprófitas y patógenas, que pueden deteriorar fácilmente los alimentos, ya que estos contienen gran cantidad de nutrientes que les sirven para su desarrollo. El deterioro puede iniciarse desde la superficie y pasar al interior. Dentro del deterioro, dentro de la peligrosidad, se puede decir, están algunos microorganismos no caracterizados especialmente por el tipo de alimento, un alimento alto en proteína, un alimento alto en grasa o en azúcares. Ahí está, por ejemplo, en el caso de los proteicos, tenemos a los microorganismos proteolíticos que pueden causar lo que se conoce una podredumbre o putrefacción, generan aminas, ácidos grasos, indol. Ahí están algunos microorganismos reconocidos como el Aspergillus, Bacillus, Pseudomonas. En el caso de los productos grasos, pueden aparecer especialmente microorganismos lipolíticos. Ustedes han de saber, por ejemplo, en el caso de la mantequilla, cuando se pone rancia, de ese sabor agrio, hay la rancidez por lipasas que hidrolizan las grasas, ácidos grasos y glicerol y producen compuestos rancios de mal olor. Ahí, por ejemplo, hay algunos microorganismos que pueden causar esto, como la serratia, están las pseudomonas fluorescens. Y los azúcares, ¿qué pasa? Ahí van a estar los microorganismos sacarolíticos. En este caso, lo que pueden producir básicamente en el producto es una acidez, ¿no? Aquí hay una pérdida de consistencia, especialmente en productos como ven aquí, conservas, jarabes, mermeladas. Aquí frecuentemente lo que pueden crecer son mohos y levaduras.
Bueno, quería decirles también que de acuerdo a mi experiencia como microbióloga, he detectado que realmente la parte de nutrientes, el control de nutrientes en un producto es bastante importante, ya que hay varias empresas que mandan a laboratorios a terceros, se puede decir, a controlar esto y a determinar por qué, por ejemplo, mi producto, una fruta específica o un cárnico está teniendo un deterioro demasiado rápido. Y eso es básicamente porque la empresa como tal, al producir, no se da cuenta de que tienen varios agentes que pueden causar esto, ¿no? Existen varios organismos como Agrocalidad, ARSA, ¿no? Donde hacen este control que es súper esencial y que esto puede evitar sobre todo cambios, variabilidad en el producto, deterioro y que lo hace al producto más atractivo, ¿no? Y también seguro. Muy bien. Dentro también de los factores intrínsecos, tenemos un factor muy interesante que se llama el potencial óxido-reducción o potencial redox. ¿Por qué este factor? Este factor sí es reconocido y sí también lo controlan, es la capacidad de ciertas sustancias químicas de ganar o perder electrones, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Indica las relaciones de oxígeno que van a tener los microorganismos vivos y que pueden ser utilizados para especificar el ambiente en que un microorganismo es capaz de generar energía y sintetizar nuevas células. Esto es especialmente la apertura que va a tener un microorganismo específico de acuerdo al alimento con respecto al oxígeno, ¿no? Hay, por ejemplo, organismos que se pueden desarrollar perfectamente cuando hay en un alimento un ambiente anaeróbico o cuando hay un ambiente aeróbico o cuando hay un anaerobio facultativo. Y ahí es donde pueden aparecer importantes agentes como las pseudomonas, salmonelas, clostridium. Por ejemplo, en el caso de Clostridium es algo muy interesante, ya que, por ejemplo, en las empresas que producen gelatinas, como fue el caso, yo laboré en una empresa reconocida que está ubicada en Ambato, donde producen gelatinas. Y ahí uno de los factores de los cuales nosotros teníamos que controlar era la presencia de Clostridium perfringens, ¿no? Ya que el Clostridium perfringens producía especialmente a través de este agente la liquefacción de la gelatina, que es todo lo contrario. Sabemos que la gelatina tiene que ser sólida, tiene que ser una consistencia sólida y el Clostridium lo que produce básicamente es todo lo contrario. Hace que la gelatina se hace líquida y eso le quita calidad, atractivo al producto como la gelatina. Bueno, aquí también tenemos unos ejemplos del potencial redox que es medido en milivoltios. Y aquí, por ejemplo, tenemos en el caso de los quesos, caso de la carne. Y bueno, ahí el aparecimiento de los anaerobios o de los aerobios tiene un margen, ¿no? De acuerdo, puede ir de -20 a -200 en el caso del control de los quesos o de carne post-rigor, es una carne que ya ha pasado, digamos, el proceso ya después de el camal, es de 10 a -30, ¿no? Y algunos ejemplos. Bueno, tenemos otros factores también muy interesantes que son bastante controlados en las industrias y que son ahora los factores extrínsecos. A ver, ¿qué son los factores extrínsecos? Los factores extrínsecos son aquellos factores que tienen que ver en cambio con la parte físico-química de los alimentos, ¿no? Uno de los factores extrínsecos que son esenciales y que son súper importantes dentro de una empresa de alimentos o que produzca alimentos está la temperatura. ¿Qué viene a ser la temperatura en este caso? Es el factor ambiental de mayor influencia en multiplicación de microorganismos. Sabemos que si la temperatura en un alimento no se considera, no
se controla, simplemente va a haber un crecimiento exuberante de microorganismos. Y de acuerdo a la temperatura, el crecimiento de los microorganismos se puede clasificar en lo siguiente. Tenemos aquellos, por ejemplo, microorganismos termófilos que pueden crecer en una temperatura de 55 a 65 grados, mesófilos de 30 a 45 grados, psicotrófos entre 2 y 15, psicrófilos capaces de crecer a temperaturas cercanas a 0 grados. Hay que tener mucho cuidado con esto porque ya que sabemos que puede haber un crecimiento, una apertura de microorganismos si no hay un control importante de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando las temperaturas son frías, sabemos que inclusive que llegan a la congelación, se sabe que la curvatura de crecimiento de los microorganismos para. Sin embargo, ese no sería tampoco el límite o diríamos que no puede haber la presencia de microorganismos. Por eso hay que tener mucho cuidado con el choque de temperatura o con los cambios drásticos de temperatura, ya que eso puede causar algún tipo de problema o crecimiento microbiano. Por ejemplo, en el caso de la zona de peligro, los microorganismos pueden crecer de la manera más rápida. Estamos hablando más o menos entre una temperatura de 4 a 65 grados centígrados, teniendo su mayor curvatura de crecimiento exponencial más o menos entre los 35 37 grados. Por ejemplo, en el caso de la zona fría, se sabe que sí se inhibe la multiplicación de los microorganismos, quedando una fase de latencia, y cuando ya pasamos a la zona caliente, que estamos hablando ya de procesos como la pasteurización, se sabe que aquí no va a haber crecimiento, o sea, va a haber un crecimiento dependiendo del microorganismo, pero la idea de la pasteurización de la zona caliente, como se sale aquí, no debería haber crecimiento de microorganismos o aquellos que también por cualquier cosa pueden producir factores de virulencia como las esporas. Eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Tenemos también otros factores extrínsecos, entre ellos tenemos, por ejemplo, la adición de sustancias inhibidoras y la radiación. En el caso de las sustancias inhibidoras, son aquellas que pueden impedir el crecimiento de microorganismos. Ahí, por ejemplo, tenemos los propionatos, los benzoatos, los sorbatos, los acetatos, tenemos antibióticos que hay que tener mucho cuidado por lo que les había mencionado de los RAM, que es cuando hay una resistencia a los antibióticos y esto puede producir a largo plazo daño en cualquier persona consumidora. Tenemos también otro factor muy interesante como es la radiación. Bueno, la radiación realmente es muy extendida y sí se utiliza hoy en día en las empresas de alimentos, produce un daño subletal o destrucción de microorganismos de acuerdo a la dosis. Ahí pueden haber varios tipos de radiaciones como la ultravioleta, las ionizantes, rayos X, rayos gamma. Bueno, aquí me dice que, buenas noches, disculpe, de repente nos podrían enviar las dispositivas. Bueno, chicos, esta realmente es una, digamos así, es una charla rápida, ¿no? Va a haber en los próximos días una charla más completa donde cada una de las diapositivas van a estar con mucho más detalle, de más aprendizaje y bueno, pues de eso se hablará más adelante. Bueno, continuamos también con otra de las partes importantes dentro de la ecología microbiana, que son las vías de contaminación de los alimentos. A ver, dentro de las vías de contaminación de los alimentos, sabemos que hay varias vías que pueden contaminar un alimento. Por ejemplo, puede ser una contaminación congénita, puede ser a través del manipulador, ¿no? Vectores inanimados, aire, suelo, agua, animales. Esta parte es esencial. Todo depende de cómo esté construida una empresa que produzca alimentos para evitar cualquiera de estas contaminaciones. Y sobre todo el cuidado que se tiene dentro de una empresa en la producción, en las personas que están manipulando los alimentos para evitar justamente
la contaminación con microorganismos, especialmente de aquellos que son los manipuladores o los asistentes de producción o las personas que están relacionadas directamente con un alimento. Esto puede ser cualquier tipo de empresa, puede ser una empresa productora de lácteos, puede ser una productora de huevos, de cárnicos. También ahora existen muchas empresas relacionadas con la producción de pan, ¿no? Y esta parte es esencial. El aire, suelo, agua, animales, por supuesto que tiene que ver. O sea, en una empresa es importantísimo que haya el control de aire. Obviamente, si se producen productos, tiene que haber un estilo de empresa, una construcción tal que no haya la penetración de aire, el suelo tiene que ser adecuado, el agua también, y obviamente la presencia de animales ahí es nulo. Por eso inclusive se hacen control de cebos o control de ratas, control de plagas que puedan causar algún tipo de daño o perjuicio en una empresa de alimentos. Y existe otra de las contaminaciones que son esenciales y que ahora está boom, se puede decir acá en todo el mundo y acá en nuestro país, es la contaminación cruzada. ¿Qué pasa con la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es muy importante, ya que al momento de producir los alimentos no debería haber la intromisión de ningún otro factor que pueda contaminar o que puede estar de más en un alimento y que esto a su vez pueda causar un tipo de toxemia, algún tipo de toxicidad en una persona. Eso ha habido varios casos hoy en día, especialmente por la contaminación con plomo, porque simplemente no utilizan bien la producción, no manipulan de una manera adecuada y esto ha generado que algunos productos vayan contaminados con plomo. No se ha hablado aún de contaminaciones microbianas, pero las contaminaciones químicas también son esenciales e importantes. Dentro también de las vías de contaminación tenemos lo que se llama los mecanismos patogénicos de bacterias causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí en este caso, los mecanismos patogénicos pueden ser por bacterias, puede ser por virus y riquecias, pueden ser por parásitos, pueden ser por hongos. Cada uno de estos microorganismos es muy peligroso y puede causar un grado de peligrosidad y epidemiología muy alto en los consumidores, a tal punto que inclusive pueden causar la muerte. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, están Escherichia coli, Salmonella, Estafilo. En el caso de los virus y riquecias, bueno, los virus, está por ejemplo el virus de la hepatitis, existe el rotavirus. En el caso de los parásitos, con los parásitos hay que tener muchísimo cuidado. Ahora hay varios negocios ilegales donde se producen carne de chancho o cárnicos donde no tienen este control y prácticamente los cárnicos de chancho, por ejemplo, tienen parásitos que se transmiten fácilmente a las personas a través de su consumo. Y en el caso de las enfermedades por hongos, hoy en día, por ejemplo, se consumen mucho los frutos secos y estos, por ejemplo, han hecho aparecer bastante lo que es la micotoxicosis, que es muy importante, ya que puede afectar mucho al hombre. Dentro de los mecanismos patogénicos de bacterias causantes de enfermedades transmitidas por alimentos están varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la Salmonella paratyphi. Bueno, ahí sabemos que la Salmonella paratyphi puede aparecer en muchos alimentos, puede aparecer en cárnicos, puede aparecer en lácteos, puede aparecer en huevos, especialmente en aviar, en producción aviar. Ahí el reservorio va a ser el humano y sabemos que los que van a transmitir este tipo de enfermedades son directamente a través de la Salmonella typhi paratyphi. Ahora, la incubación depende, por ejemplo, en el caso de Salmonella, va a ser de 3 a 60 días. La incubación, en este caso, en animalitos va a ser de 6 a 72 horas. El periodo de incubación
periodo de incubación, perdón, el periodo de transmisibilidad puede ser hasta 3 meses. En el caso del humano y en animales puede ser de semanas o meses. Es por eso que ahora se tiene que cuidar mucho lo que es la industria aviar, ya que hay muchas empresas que producen carne aviar y también la producción de huevos. ¿Por qué son tan peligrosas estas enfermedades? Son peligrosos estos mecanismos por los síntomas que producen. Por ejemplo, malestar general, fiebre y sobre todo la diarrea. Y en el caso de los animales también es peligroso porque de alguna manera puede causar muchos problemas en la producción, especialmente en la producción aviar. Existen también, en el caso, por ejemplo, de los productos de origen marino, ¿no? Los mariscos, el aparecimiento de algunos organismos o microorganismos como el Vibrio parahemolíticos, Vibrio vulnificus, de las cuales pueden producir algunas enfermedades muy importantes y que de hecho más o menos en la década de los 90 fue muy importante el cólera. Se sabe que no es una infección, se sabe que, o sea, no es una infección invasiva, pero sí podría llegar a causar, podría tener una causística muy alta e inclusive una alta mortalidad. Entre esos, bueno, se produce principalmente tras la ingestión de mariscos contaminados, como el pescado crudo. Hay que tener mucho cuidado con los ceviches o crustáceos. Y bueno, también existen algunas infecciones un poco fuera del contexto de los alimentos por heridas bacteriemia y gastroenteritis. Por ejemplo, si no se cuida la persona que está produciendo un ceviche que no se cuide, puede tranquilamente penetrar un Vibrio vulnificus, no a través de una herida y causar una bacteriemia y una gastroenteritis. Dentro, eh, dentro de este contexto, cabe destacar que los microorganismos que están inmersos en las enfermedades transmitidas por alimentos son muy importantes detectarlos. Son importantes detectarlos porque lo que una empresa de alimentos tiene que prevenir, sobre todo, es que una persona pueda contraer una enfermedad transmitida por alimentos al consumir un alimento contaminado, especialmente por los síntomas que se podrían producir por la severidad, como la fiebre, tifoidea y otro tipo digamos, de síntomas y de algunos microorganismos que podrían aparecer. Se ha estimado que en los últimos años entre el 80 y el 90% de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos son atribuibles a la contaminación de estos por bacterias patógenas y también sustancias tóxicas que esas producen. También existen ya otro tipo de, digamos, toxinas, pero que también pueden producir microorganismos con los mohos y levaduras como las biotoxinas, y que pueden aparecer en pescados, mariscos, también bacterias, ¿no? Las micotoxinas en granos y que en una planta realmente constituye un grave problema de salud si no se hace un control exhaustivo. Además de estos peligros identificados de las biotoxinas y micotoxinas, en la actualidad están contribuyendo a las intoxicaciones alimentarias. La contaminación ambiental por desechos de productos industriales también es importante. Se sabe que en los alimentos ya no solamente existen, digamos, la falta o la falta de detección de microorganismos que son esenciales, sino también la falta hoy en día de no tener un control importante en lo que es el aparecimiento de metales, como por ejemplo el plomo, a través de algunas operaciones agrícolas, algunas operaciones de producción. Ahí están los plaguicidas, los fertilizantes, y de productos zootécnicos y veterinarios, ¿no? Ahí también están medicamentos, también están los antibióticos. Como yo les decía, esto es de mucha importancia para la salud humana. Bueno, se sabe que dentro de los microorganismos objetables que pueden aparecer y que son casi siempre identificados en una industria de alimentos, tenemos, por ejemplo, una industria de alimentos o un laboratorio de terceros, está la Listeria monocytogenes,
está Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Salmonella. Dentro también de la microbiología de alimentos tenemos una parte muy importante, un tema que es la preservación. ¿A qué se refiere con la preservación? Hoy en día muchas empresas, no solamente las de alimentos, están controlando lo que es la preservación del alimento para aumentar, se puede decir, la viabilidad o que no se deteriore muy rápido ese alimento. Esto, si bien es bueno, en algunas circunstancias tampoco es tan bueno. Por ejemplo, en el caso de poner antibióticos. Ahora, para lograr que la conservación evite, justamente la conservación se da para evitar que se evite la descomposición provocada por la pérdida de las características organolépticas, higiénicas y nutricionales en un alimento, ¿no? Es necesario también aplicar tratamientos adecuados que hoy en día los utilizan y procesos que van a transformar los alimentos frescos en productos que pueden mantener una óptima calidad por un periodo de tiempo más o menos prolongado. Esto, por ejemplo, es muy reconocido en el caso de los enlatados, especialmente de los enlatados de atún, donde ahí el tiempo de caducidad inclusive es hasta de 2 años y medio, 3 años. Esto justamente relacionado con el retardo de la actividad microbiana, que esto logra eliminar o obstaculizar el crecimiento de los microorganismos existentes por métodos como bajas temperaturas, desecación, destrucción por calor. Y también el retraso de la autodescomposición a través del escaldado, se retrasan las reacciones químicas como por ejemplo la oxidación. Esto también tiene que ver mucho en una planta de producción de alimentos donde los factores que mencioné anteriormente, el control de los factores intrínsecos e extrínsecos son súper esenciales para evitar el crecimiento microbiano especialmente y también evitar cualquier tipo de contaminación a través de los ciclos de producción, como en este caso a través del escaldado, de los lavados, de las limpiezas también que se hacen en la producción de alimentos. Bueno, aquí tenemos una pregunta, por favor. La pregunta dice, buenas noches. En el caso de los champiñones, ¿las temperaturas elevadas aceleran el crecimiento microbiano? Bueno, en el caso de la producción de champiñones, setas, sabemos que la temperatura normalmente que se requiere para su cultivo y su producción tiene que ser temperaturas más bien bajas, ¿sí? Sin embargo, obviamente, por eso es que el control de temperatura de los champiñones es esencial en una temperatura baja. Si hay una temperatura elevada, obviamente se va a producir la presencia de microorganismos que sobre todo van a causar la presencia de aminas, mal olor. Ahí está involucrada, por ejemplo, la pseudomonas, especialmente. Bueno, tenemos también aquí otra pregunta muy interesante, donde nos dice, ¿por qué el agua tratada purificada? Buenas noches, dice una pregunta, ¿por qué al agua tratada purificada le sale lama por estar en un lugar que le da directamente el sol? A ver, en las empresas de alimentos normalmente lo que se tiene son unas piscinas de control de aguas residuales, se llaman PETAR. Ahí normalmente el control de agua se hace a través de tuberías y a través de la calidad del agua. O sea, normalmente esta pregunta, digamos, no está tan bien formulada, ya que eso no debería pasar. Existen las piscinas de aguas residuales y de ahí el control se hace internamente a través de las tuberías donde recorre el agua para la producción. Ya aquí dice, buenas noches, disculpen, en el caso de los turrones, ¿qué microorganismos se podrían encontrar? Bueno, en el caso de los turrones, como son dulces, ahí se podrían encontrar especialmente microorganismos sacarolíticos. Estamos hablando de mohos y levaduras, especialmente que podrían causar un deterioro con el aparecimiento de mohos. Bueno, vamos a continuar, por favor.
Dentro de la preservación tenemos también varios factores. Bueno, como yo puse aquí en una tabla, rápidamente lo voy a denominar, existen pros y contras de factores que podrían ayudar, que también podrían perjudicar. Por ejemplo, en el caso del frío, el frío va a retrasar la aparición de gérmenes y permite por un tiempo regular que el alimento conserve sus propiedades nutrimentales, ¿no? ¿Cuál sería el contra de esto? Que las técnicas de baja temperatura no eliminarían la posibilidad de que se desarrollen microorganismos, los cuales se podrían activar al descongelarlos. Por supuesto, eso pasa mucho en cárnicos cuando no se controla el frío o el control del frío de un cárnico, sí podría aparecer un mayor número de microorganismos. Por ejemplo, en el caso de la esterilización, es un método de conservación muy importante. No consigue eliminar casi todas las bacterias, incluidas las esporas. Eso es muy importante. Ahora, sin embargo, hay veces en que la esterilización sí podría de alguna manera afectar un poco a las características organolépticas del alimento y puede perderse, por ejemplo, alguna de sus propiedades importantes como son los nutrientes y las vitaminas. Pero obviamente con esto no quiero decir que la esterilización no sea importante, es esencial. Dentro de las normativas que tienen que ver con la microbiología de alimentos son esenciales, principalmente porque a través de ellas nos permiten dictaminar o dejar en claro directrices que se tienen que usar en un laboratorio o que se tiene que usar en una empresa industrial para evitar contaminaciones microbianas en los alimentos. Muchas de las empresas hoy en día utilizan lo que se llama el Codex Alimentarius, que es un conjunto de normas alimentarias adoptadas internacionalmente y presentadas de manera uniforme. Aquí, los objetivos de la publicación de estas normas consiste sobre todo en proteger la salud del consumidor, me refiero específicamente a la parte de microbiología, y como yo les había dicho al comienzo, facilitar el comercio internacional del alimento. Se sabe que un alimento obviamente no puede ir contaminado desde un país a otro país, ya que esto es algo muy importante. Dentro de las publicaciones de Codex Alimentarios tenemos varios códigos que tienen que ver con el cuidado de la microbiología. Por ejemplo, tenemos el código 1969 que tiene que ver con los principios generales de la higiene de los alimentos. Tenemos también el código 1979 relacionado con las prácticas de higiene recomendadas para maní y otro tipo de productos. Dentro de las normativas, por ejemplo, que se utilizan hoy en día en nuestro país, tenemos a las normativas como ARSA. El ARSA es una de las resoluciones más importantes, es uno de los organismos de regulación más importante donde se ha determinado a través de varias cláusulas cuál sería el cuidado específico denominado para la parte de microbiología. Tenemos también el Código de Prácticas para la Prevención y Reducción de la Contaminación por Micotoxinas. Bueno, ahí es del Códex. Y tenemos también otros, ¿no? Ahora, dentro de este tema de las normativas, existe otro que tiene que ver, que es la gestión de estas normativas o la gestión de la inocuidad de alimentos. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien existen normativas específicas que se pueden utilizar para proteger los alimentos que no tengan absolutamente ningún agente, existen directrices también que van a ayudar a determinar puntos críticos, ayudar a determinar factores esenciales que pueden determinar si va a haber el crecimiento o no de un microorganismo o un alimento. Ahí tenemos lo que se conoce como los análisis de peligros y puntos críticos de control, que es un tema súper importante que tiene que saber cualquier laboratorista o un analista de microbiología, ya que a través de esto se puede evitar sobre todo la presencia de un determinado agente que pueda causar cualquier tipo de problema en una producción de alimentos. Sabemos que el HACCP es un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos que se originó
hace bastantes años, en los años 70, en los programas espaciales de la NASA y que desde entonces ha sido implementado para la mayoría de países, sobre todo porque lo que hace el HACCP es identificar y evaluar los peligros biológicos, químicos o físicos que se pueden producir y sobre todo el efecto adverso en la salud. Además que la aplicación y validación científicamente ha contribuido a medidas de control, puntos críticos de control, monitorear estos puntos críticos y aplicar ya acciones correctivas directamente en la línea de producción cuando se identifiquen algún tipo de desviación, aparecimiento de agentes que pueda causar peligrosidad. Y tener un adecuado registro de toda la documentación del sistema. Dentro de esta parte del HACCP, que es esencial, el desenvolvimiento de la microbiología de alimentos, es importante aclarar la diferencia entre la definición de lo que es un peligro y lo que es un indicador microbiológico. En este caso, los indicadores microbiológicos no van a ser, no van a tener que ver con el patógeno per se y por tanto no son considerados en etapa de identificación, ¿no? Y en el caso de los peligros, la caracterización del peligro es una descripción de la naturaleza, la gravedad y duración de los efectos adversos para la salud causada por la ingesta del patógeno o su toxina. Dentro también de la gestión de inocuidad de los alimentos, sabemos que hay varias normativas como la ISO, FCC, entre otras, que han ayudado ya a nivel privado también a gestionar mejor el aparecimiento de agentes que puedan causar algún tipo de daño o cualquier tipo de interferencia en una productora de alimentos. Durante las últimas 2 décadas, los países han ido incorporando también análisis de riesgo en la toma de decisiones en inocuidad alimentaria, aunque muchas veces se ve que los análisis de riesgo también es una, digamos, una herramienta utilizada por los países más desarrollados. Y sobre todo las ventajas de sobre todo la ventaja de su incorporación en las políticas de inocuidad que son numerosas. Esta parte de los análisis de riesgo en una productora de alimentos es esencial, ya que no solamente se evita, digamos, el aparecimiento de agentes, sino que el producto que se va a arrojar, el que se va a producir, va a ser un producto totalmente inocuo y seguro. Dentro de los fundamentos de la microbiología en industria de alimentos está también los métodos de detección. Los métodos de detección que han ayudado sobre todo a controlar y a determinar un sistema de trazabilidad alimentaria. Los métodos de control tienen que ver con la detección, el recuento, caracterización y subtipificación de microorganismos patógenos y del deterioro, mediante el cual se obtienen resultados de manera sencilla, fiable y rápida, y esto le puede ayudar a diagnosticar a las personas que trabajan en estas empresas posible tipo de la identificación de peligros o desviaciones que puedan haber y la implementación de medidas correctivas. Dentro de los métodos de detección de microorganismos en los alimentos tenemos varios. Bueno, ahora en los laboratorios ya inclusive se utilizan métodos mucho más vanguardistas, métodos más fáciles de hacer, de hecho, que tiene que ver con los muestreos, hisopados, siembras, tinciones, serología. En el caso de los métodos tradicionales, los muestreos son básicos aquí, un muestreo que se puede hacer identificando directamente un microorganismo o una toxina en un alimento. ¿Me van a esperar un momentito? Ya. Y bueno, también existen, aparte de los muestreos, también existen los hisopados que son esenciales dentro de la parte de muestreo, ya que a través de los hisopados
Se puede determinar cualquier tipo de contaminación en una superficie, en el laboratorio, en las partes que están involucradas en la producción, eso es esencial. Y las siembras ya tienen que ver directamente con la parte del laboratorio, donde aquí a través de los medios de cultivo se van a determinar la presencia de microorganismos específicos que pueden estar causando algún tipo de peligro o deterioro en un alimento específico. Bueno, existen ya también otro tipo de detecciones más específicas como la serología, las tinciones, donde ya se puede verificar más rápidamente en un laboratorio industrial o de terceros la presencia de un organismo. Dentro de los métodos de detección se han determinado también que ya no existen solo los métodos tradicionales fáciles de hacer, sino también otros métodos ya más vanguardistas, como les había mencionado, o métodos no convencionales, de los cuales ahora, por ejemplo, para los muestreos se utiliza lo que se llama luminómetro dentro de lo que es siembras para hacer más rápido por el volumen de producción que hay que analizar. Ya se utiliza, por ejemplo, lo que se llama el Petrifilm, ya se utilizan también otro tipo de cajas que se llaman Compound Dry, donde ya se pueden determinar más rápidamente los recuentos y las siembras. Existe también ya métodos fácilmente de detectar microorganismos como son los HAPI. En el caso de la determinación de agentes en aguas existe la filtración de membrana y la biología molecular hoy por hoy es esencial, ya que ha permitido detectar de manera más rápida y efectiva la presencia de un microorganismo. Todo esto es importante destacar, que lo voy a mencionar en una próxima reunión con mucha más visión y más detalle. Y estas partes realmente son esenciales. Bueno, pues de ahí, por favor, he acabado con mi conferencia pequeña, así que por favor, si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Los reviso en el chat. Muchas gracias. Aquí tengo justamente una pregunta que dice de Salazar Guamán Jonathan. Dice, ¿qué métodos se utilizarían para detectar y controlar la presencia de patógenos en los alimentos? Estimado Jonathan, como yo ya te había dicho, acabo de hacer una pequeña impronta de esa presentación. Existen un montón de métodos que yo los he ido conociendo en mi trayectoria laboral y que realmente me han dicho, me han determinado la presencia de patógenos. Ahora ya se utilizan métodos tradicionales a través de siembras en cajas Petri. Ahora ya se utilizan inclusive métodos más rápidos como son los Compound Dry, los Petrifilm, donde se puede determinar mucho más rápido microorganismos y sobre todo también que existen ya técnicas vanguardistas como PCR, donde ya se puede determinar específicamente un organismo que podría ocasionar algún tipo de problema. A ver, vamos con otra preguntita aquí. Dice, en conservas artesanales exentas de conservantes y aditivos químicos, ¿qué aspectos hay que considerar? Bueno, en el caso de, espérenme un momento, por favor. Ya, en el caso de conservas artesanales exentas de conservantes y aditivos, ¿qué aspectos hay que considerar? Bueno, uno de los aspectos más importantes de conservas artesanales es la parte de deterioro y es el control específicamente de microorganismos que puedan causar la presencia de mohos y levaduras, sobre todo en esos, ¿no? En frutos secos, ¿cuál es el mejor envase para conservar? Bueno, en frutos secos, realmente el mejor envase serían los envases de vidrio,
pero igual, o sea, el envase no tiene mucho que ver con el control, sino es el hecho de la apertura y la práctica de envasamiento, de protección de esos productos. Bueno, realmente el Comp and Dry o lo que se llama el Petrifilm son técnicas bastante convencionales que se están utilizando bastante hoy en día y que se las puede utilizar sin ningún problema. De hecho, ya son técnicas que están normalizadas, validadas. Bueno, Gracias, ingeniera, por su excelente capacitación. Estaba viendo desde principio a fin, todo interesante. Es bueno saber de microbiología en los alimentos, chicos.